¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, Arturo? Gracias por la invitación para participar en esta semana de reavivamiento espiritual, donde estamos estudiando algunos de los fundamentos y de las cosas más importantes, realmente los temas más importantes, ¿no? Para que podamos estar unidos en la fe y en las promesas y en la palabra de Dios, ¿no? Un saludo para todos los que están mirando. Yo voy a estar participando también en el chat, así que ahí voy a estar saludando también en el chat. Dios les bendiga a todos. Hoy quiero hablar, y me ha tocado en realidad hablar acerca del tema de la segunda venida de Cristo, la esperanza de la segunda venida de Cristo. Cuando nuestro hermano Arturo nos invitó a tomar una parte en esta semana de oración, él puso una serie de temas y bueno, nos dijo que elijamos, ¿no? Y yo pensé en la segunda venida de Cristo porque creo que es uno de los temas que más me toca o que más de cerca me toca. Porque la esperanza de la segunda venida de Cristo es algo que solamente aquellos que hayan gustado de las consecuencias del pecado, que hayan sufrido las privaciones, las angustias, las enfermedades, bueno, todo lo que afecta a la raza humana, todos los que hayan padecido eso, pueden comprender quizá un poco mejor qué es esto de la esperanza de la segunda venida de Cristo. Ustedes saben que cuando yo empecé mi búsqueda espiritual, yo era un adolescente, tenía 17 años, una cosa así. Tenía toda la vida por delante. Sin embargo, yo pensaba, ¿no? A los 17 años yo decía, ¿qué pasará en el año 2000? ¿Será que en el año 2000 se acaba el mundo? ¿Será que va a ser el famoso fin del mundo que tanto anuncian, ¿no? Las profecías o los profetas, los mayas, Nostradamus y todo eso? ¿Será que se va a terminar el mundo? Y yo decía, con 17 años yo quisiera vivir un poco más, quisiera tener una vida más plena, más activa, cumplir ciertos sueños, cumplir ciertos objetivos que uno se pone, ¿no? Y todas esas cosas, y pensaba, ¿no? Con 17 años no quiero que se termine el mundo. Y tenía miedo del año 2000 porque yo decía, si en el año 2000 se termina el mundo, yo voy a morir siendo joven, porque mi vista estaba puesta en las cosas de este mundo y tenía el deseo de cumplir ciertos sueños, ¿sí? O ciertos objetivos. Sin embargo, cuando comprendí la promesa de la segunda venida de Cristo, la perspectiva cambió, porque ya no era simplemente hablar del fin del mundo, sino que era hablar del comienzo del verdadero mundo que Dios había planeado para nosotros, la vida eterna, ¿no? El comienzo de unos cielos nuevos y una tierra nueva. Pero aún así, más allá de todo esto, eso no hizo, al comienzo de mis estudios bíblicos, al comienzo de mi comprensión de esta doctrina, eso no hizo que yo anhelara la segunda venida de Cristo. Y de esto es lo que quiero hablar. Nosotros podemos tener una comprensión intelectual de las profecías que apuntan a la venida de Cristo. Podemos tener una comprensión intelectual acerca de qué manera va a ser la segunda venida de Cristo, si va a ser visible, si va a venir con sus ángeles, va a dar a cada uno conforme a sus obras, etcétera, etcétera. Podemos comprenderlo todo y aún así en nuestro corazón no desear esa segunda venida, no anhelarla, ¿sí? Y pienso yo, por lo menos lo que puedo hablar acerca de mi experiencia, es que cuanto más nosotros somos golpeados por el pecado, somos golpeados por las consecuencias del pecado, ya sean nuestras o de otros, pero que sufrimos las consecuencias del pecado, que es la muerte, la desgracia, la enfermedad, el sufrimiento, cuanto más sufrimos la obra de Satanás en carne propia, más anhelamos la venida de Cristo para que se acabe el sufrimiento, para que se acabe el pecado y para que se acabe el dolor. Mientras tanto, nosotros podemos estar con una comprensión intelectual de esa segunda venida de Cristo, podemos estar con una comprensión bíblica correcta y aún así en nuestro corazón estar como ese joven, ¿no? Que era yo, ese joven que anhelaba tener sus tesoros acá en la tierra, anhelaba tener sus sueños acá en la tierra. Y hablando acerca de esto, me puse a leer un poco el libro de Santiago y encontré algunos versículos que pienso que nos pueden llegar a servir en el estudio de hoy. Es algo breve lo que quiero compartir con ustedes, pero pienso que
que sí verdaderamente es importante, o por lo menos es mi aporte que hago acerca de la segunda venida de Cristo. Seguramente Arturo va a comentar algunas cosas más. Así que vamos a leer Santiago capítulo 5, versículo 7. Santiago 5, verso 7 dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Este pasaje, que nos exhorta a tener paciencia hasta la venida del Señor, no tiene ningún sentido para aquellas personas que aman el mundo, para aquellos que tengan su corazón todavía en este mundo. No tiene ningún sentido porque, ¿por qué va a decir tengan paciencia hasta la venida del Señor? En todo caso, dirían, bueno, menos mal que todavía falta mucho para la venida del Señor. Si este es el razonamiento que por lo menos yo me hago, ¿no? Esto se lo dice el apóstol Santiago a aquellos que han sufrido, aquellos que han desarrollado o que han ejercitado la paciencia. Y vamos a ver esta relación entre la paciencia y el sufrimiento. Sin salir de Santiago capítulo 5, vamos a ir a Santiago capítulo 1. En el versículo 2 y 3 dice así, Santiago 1, 2 y 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, y que nada os falte. Bueno, acá nos dice que las pruebas, dice, tengan por sumo gozo cuando caigan en pruebas, en dificultades, sabiendo que esas pruebas producen paciencia, ¿sí? Y ahora volvemos ahí a Santiago 5 y nos dice, no, tengamos paciencia hasta la venida del Señor. De hecho, esta palabra paciencia es una de las características fundamentales del remanente de Dios en los últimos días, porque dice, hablando acerca del contexto del tiempo final, Apocalipsis capítulo 14, se nos dice ahí claramente que los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús tienen la paciencia de los santos, ¿sí? O sea que la característica de la paciencia es fundamental. Y Santiago nos dice que las pruebas son las que producen paciencia. Y bueno, ahí uno se pone a pensar y dice, bueno, todas estas cosas que me están pasando, me pasa esto, me pasa aquello, tengo tal inconveniente, no salgo de una y me meto en otra. ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? Probablemente el Señor está ejercitando mi paciencia. Él está haciendo que deje de poner mis ojos en las cosas del mundo y ponga mis ojos en las cosas de arriba. Que ya no anhele más las cosas de este mundo, sino que mi corazón esté con los tesoros del cielo. Que yo anhele la segunda venida de Cristo, ¿sí? Porque por propia voluntad a veces no lo hacemos, a veces por propia iniciativa no lo hacemos. Entonces, como Dios nos ama, nos va quitando a veces cosas de este mundo para que no nos aferremos, para que nuestro corazón no se haga tesoros en la tierra y empiece a hacerse tesoros en los cielos. Quizá no habría problema si lo hubiéramos hecho de buenas a primeras, solamente confiando en las bendiciones de Dios. Y esto tiene que ver también con esta cuestión de las cosas materiales, ¿no? Y nosotros decimos, sí, Señor, pero viste que Abraham era rico, viste que Daniel estaba puesto en una posición exaltada, viste que José también estaba puesto como gobernante, ¿por qué no me prosperas? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa aquello? Y quizás justamente José, Daniel, Abraham estaban allá arriba porque ya se habían olvidado de eso. Quizá ellos estaban allá arriba porque su vista no estaba puesta en las cosas terrenales, sino en el galardón. Ya no les preocupaba cómo Dios los iba a sostener, con qué iban a pagar esto o aquello, sino que se pusieron de lleno en las manos de Dios y Dios suplía lo que ellos necesitaban. Y cuanto más ellos daban a los otros, o cuanto más se preocupaban por los demás y se negaban a sí mismos, Dios les daba más para que ellos fueran de bendición para más personas. José fue de bendición para una nación entera, Daniel fue de bendición para una nación entera, Abraham fue de bendición para una nación entera también, intercediendo por Sodoma y Gomorra, ¿sí? Salvándolos de sus enemigos que los habían llevado cautivos. Entonces, a veces Dios nos quita las cosas, Dios nos arrebata ciertas cosas para que dejemos de aferrarnos a las cosas terrenales, ¿sí? Y empecemos a mirar
hacia arriba, empecemos a anhelar esas promesas y a darnos cuenta de que las promesas del mundo son promesas vacías, a darnos cuenta de que no nos ofrecen una seguridad en absoluto y que nuestra seguridad es Dios y que nuestro sustento es Dios. Y acá no estoy hablando acerca de hacer una renuncia a las cosas terrenales. Por ejemplo, yo no es que digo, bueno, ahora me voy de mi casa, dejo la casa abandonada y que entren unos ocupas y no me importa. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no me preocupe a mí mi casa más que mi salvación. Que no me preocupe a mí los bienes materiales más que mi relación con Dios. Que ninguna de esas cosas me haga desviar mi mente del galardón y de la promesa de la segunda venida de Cristo. Así que acá tenemos, hermanos, algunos ejemplos, algunos textos que nos hablan acerca de qué manera nosotros poner nuestra vista en esa promesa bienaventurada de la segunda venida de Cristo. Vamos a avanzar un poquito más en la lectura. Vamos a ir a Santiago 5, en el versículo 8, que dice: tened paciencia también vosotros, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y ahora viene un poco el consuelo, la explicación, ¿sí? Dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está a la puerta. Y esto de quejarnos unos contra otros, sí, yo entiendo que se puede referir en principio a cuando nos quejamos de lo que hizo mi hermano, de lo que hizo fulano, de que me dijo así, me miró mal o no me respondió o lo que fuera. Esas son las quejas unos con otros, ¿no? Pero yo tomaría la palabra queja en general. A veces no nos quejamos de nuestro hermano, pero a veces llenamos la cabeza de nuestro hermano de quejas, de las quejas de la vida. Me pasó esto, me pasó aquello, me pasó lo otro. Yo siempre le digo a los hermanos que visito, yo les digo: hermanos, miren, todos tenemos problemas. Todos tenemos sufrimiento, todos tenemos cuestiones, todos tenemos nuestras luchas a veces que son físicas reales y a veces que son mentales en nuestra mente. Luchamos contra nuestros propios temores, nuestros propios prejuicios, etc. Todos tenemos luchas. Pero esto es así. A Dios todo lo malo, a Dios todo lo malo. Puedo arrodillarme las horas que quiera, a Dios le puedo contar todo lo malo. A mi hermano todo lo bueno. A mi hermano yo no le tengo que llenar la cabeza de problemas. A mi hermano tengo que serle una bendición. Yo sé que a veces necesitamos apoyarnos en algún hermano de confianza, algún hermano que sea más íntimo y desahogarnos un poquito. Yo sé que eso lo necesitamos. Cristo también lo necesitó en Getsemaní, poder estar en compañía de sus hermanos. Pero ese no ha de ser nuestro fundamento, ese no ha de ser nuestro sustento. Y todos los hermanos en general no han de escuchar nuestros problemas, todos los hermanos, no. A Dios todo lo malo, a Dios yo le cuento todo lo malo, me desahogo con Él. A mis hermanos lo único que tengo para darles son rosas, bendiciones, palabras de vida eterna, ¿sí? Entonces acá dice que no nos volvamos locos con las quejas, que tengamos paciencia hasta que venga el Señor. Y ahora nos va a dar un ejemplo, en el versículo 10 dice: hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que han hablado en el nombre del Señor. O sea, va a hablar acerca de otras personas que tuvieron paciencia, ¿no? Que tuvieron que soportar dificultades. Y el verso 11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y yo pensaba, ¿no? La paciencia de Job. Job no tuvo ningún problema en decirle a Dios todo lo malo, en desahogarse con Dios, en todos los cuestionamientos y todas las cosas, ponérselas a Dios. Hablaba con alguien hace poco, ¿no? Que me decía cómo a veces se enoja con Dios y le dice a Dios todas las cosas. Nosotros tenemos que vaciar nuestro corazón, abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Job se quejó con Dios, le puso todas sus cuestionamientos, todas sus dudas, todos sus temores, todas sus quejas, se las puso delante de Dios. Pero para sus hermanos, para sus amigos, él tenía bendiciones. De hecho, Job tuvo que orar por sus amigos para que sean sanados. Así que acá tenemos un ejemplo, pero me gustaría llevarlo un poco más allá, porque dice:
que Job tuvo paciencia, padeció durante un tiempo, pero después el fin fue mejor. El fin fue de bendición. Dice que Dios le multiplicó terrenalmente todo lo que había tenido, le dio mucho más de lo que había tenido, tanto hijos como riquezas, etcétera, etcétera. O sea, Dios lo recompensó. Pero pienso yo que esa recompensa, si bien nosotros esperamos a veces pasar por pruebas y recibir un descanso, una recompensa en esta tierra, pienso yo que esa recompensa va a ser patente y va a ser completa en la tierra nueva. Cuando ya no haya más dolor, más muerte, más sufrimiento, porque imagínense, ¿no? Está bien, a Job le pueden decir, sí, me diste más hijos de los que tenía, pero esos que tenía también los extraño. O sea, todas las recompensas terrenales tienen un sesgo de imperfección y tienen esa mancha del pecado. Por lo tanto, las recompensas terrenales no llegan a satisfacer del todo la sed del corazón, de encontrar paz y armonía. Evidentemente esta recompensa, este fin de Dios que es bueno para nosotros, se va a concretar en la tierra nueva y tenemos que poner nuestra mente y nuestros ojos en el galardón. Y me gustaría volver un poco a esta idea, ¿no? del padecimiento o del sufrimiento por el cual pasaron muchos que aceptaron a Cristo. Y vamos a hacer el paralelo, ¿no? Entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. También entre nuestros pioneros adventistas que estaban preparados o estaban listos para la segunda venida de Cristo hace más de un siglo. Cuando Cristo vino a esta tierra, la gran mayoría de las personas que eran estudiosas, que conocían la Biblia, que tenían un conocimiento intelectual de las profecías, mal interpretadas la gran mayoría de ellos, pero tenían un conocimiento de las profecías, sabían leer y escribir, tenían un conocimiento de la ley, la gran mayoría de ellos rechazaron a Cristo, porque no coincidía con sus interpretaciones de la Biblia, no coincidía con lo que ellos esperaban de un Mesías, etc. Pero hubo un grupo grande de personas que aceptó a Cristo, pero que eran personas incultas de entre la gente común, ¿sí? Habían prostitutas, habían recaudadores de impuestos, habían campesinos, gente humilde, pescadores, había algún que otro miembro del Sanedrín también, y había algún que otro soldado romano también, era muy variado, pero en líneas generales, las personas que aceptaban a Cristo eran personas que no tenían un conocimiento muy profundo de las profecías. Y yo quiero hacer un hincapié sobre esto. Y no me malinterpreten y no piensen que digo que no es importante conocer las profecías. Es importante conocerlas para no ser engañados, es importante conocer los detalles y todo lo demás. Pero estas personas que en su mayoría aceptaron a Cristo no tenían un conocimiento muy acabado y apenas conocían lo que habían escuchado de los sacerdotes que también malinterpretaban las Escrituras. Por lo tanto, no tenían un conocimiento muy acabado acerca de todas las características que tenía que tener el Mesías. Imagínense que los sacerdotes no comprendían que el Mesías tenía que morir, mucho menos los apóstoles y la gente común, los campesinos que aceptaron a Cristo. No tenían un conocimiento acabado de todo lo que el Mesías tenía que cumplir. Pero había una cosa que ellos tenían. Había una cosa que ellos tenían y que los demás no. Hubo algo que hizo la diferencia y no tiene tanto que ver con algo intelectual, sino con algo más visceral, con algo que tiene más que ver con los sentimientos. Los sentimientos no están mal, los sentimientos por sí mismos. Los sentimientos son importantes porque cuando trabajamos, cuando hacemos las cosas, las hacemos con pasión o no las hacemos, ¿no? Podemos saber perfectamente y técnicamente cómo hacer algo, pero si no lo hacemos con pasión se nota. O sea que la pasión y los sentimientos son importantes. Y esto que tenía esta gente tiene que ver con los sentimientos y está relacionado con que su vida en esta tierra era una vida de sufrimiento, era una vida de carencias, era una vida de que siempre faltaba algo, faltaba para comer, o faltaba para pagar los impuestos, o faltaba donde dormir. De hecho, los padres de Cristo no tenían dónde pasar la noche cuando Cristo iba a nacer. El mismo Cristo, ¿no? Que era una persona, digamos, considerado un campesino o una persona humilde, dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Esos padecimientos hicieron que esta gente, no sé si comprendiera, entendiera, descubriera que Cristo era el Mesías,
pero sí hizo que ellos desearan que Él fuera el Mesías. Los deseos de estas personas hicieron la diferencia en la comprensión y en la aceptación de Cristo como el Mesías. Ellos no solamente deseaban, necesitaban que fuera el Mesías. Ellos necesitaban, cuando esa mujer con flujo de sangre hizo su último intento para ser sanada, porque se estaba muriendo de tanta sangre que había perdido, se arrojó sobre el manto de Cristo, y ella por ahí no conocía todas las profecías, pero ella entendía que si este era el Mesías, ella podía ser salva. Necesitaban que fuera el Mesías. Lo deseaban. Buscaban algo mejor que lo que el mundo puede ofrecer. Entonces, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la época de nuestros padres, ¿no? De nuestros padres pioneros, como por ejemplo Miller, cuando hablo de padres, no me refiero a padres espirituales como lo menciona la Iglesia Católica, sino a padres en cuanto a que son nuestros antepasados, ¿no? Nuestros padres, como la Biblia dice nuestro padre Abraham, ¿no? Se refiere a eso, a nuestros antepasados. Cuando vamos a la época de los pioneros, ¿quiénes eran esos pioneros adventistas? ¿Tenían un conocimiento? Sí, tenían un conocimiento, una comprensión bíblica limitada en algunos casos, pero aparte de eso, William Miller era un general del ejército, un veterano, había visto la muerte cara a cara, había visto lo terrible que es ver a sus amigos desmembrados o a sus amigos muertos, sintiéndose culpable también de las vidas que él quitó, o sea, viendo la consecuencia del pecado cara a cara. Ese hombre necesitaba un Salvador, ese hombre necesitaba que Cristo viniera a terminar con el pecado. ¿Qué hay de Elena G. de White? Era una mujer, una niña enfermiza, constantemente luchando para sentirse bien, constantemente luchando con las consecuencias del pecado que eran la enfermedad. ¿Qué hay de José Bates? Un marinero que había visto también la muerte de cerca, que había visto cosas que nunca nadie había visto en los Estados Unidos, había recorrido lugares exóticos y había visto también la crueldad y la maldad de la esclavitud, etcétera, etcétera. De hecho, lo vivían también en carne propia en los Estados Unidos. Y aún después del chasco, ¿qué de la vida del pastor John Andrews, que perdió a su esposa, después perdió a sus hijos y que él mismo luchó contra las enfermedades, etcétera, etcétera? ¿Cómo no iban esta gente a anhelar y desear la segunda venida de Cristo? ¿Cómo no iban esta gente a hacer sus tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el óxido corrompen? Sin duda, el deseo de la segunda venida de Cristo hizo una diferencia en la vida de estos hombres de Dios, estos hombres y mujeres de Dios. Tanto como en la época de Cristo, hoy en nuestros días, Dios nos llama a perseverar en la paciencia, a poder desarrollar esa paciencia que lamentablemente no se desarrolla con una varita mágica que Dios nos dice, bueno, paciencia, ahí tenés la paciencia. No, cuando le pedimos a Dios que nos desarrolle la paciencia nos manda problemas, nos manda dificultades, tenemos que enfrentar pruebas y tenemos que gozarnos en esas pruebas que desarrollan la paciencia, porque esa paciencia básicamente es levantar nuestros ojos al cielo y esperar ese día glorioso de la segunda venida de Cristo. Ya no anhelar más ni aferrarnos más a las cosas de este mundo, sino a las promesas de la vida eterna. Y termino haciendo la pregunta, haciéndomela para mí, reflexionando dentro de mi corazón, reflexionando en mis pensamientos, y se las hago también a ustedes. ¿Anhelamos la segunda venida de Cristo? ¿La deseamos? ¿Queremos que termine el dolor y el sufrimiento? ¿Lo sentimos al dolor y el sufrimiento ajeno y deseamos y anhelamos la aparición de nuestro Señor? Estas son preguntas que las dejo para que cada uno de ustedes, más allá de las respuestas, no hacen falta que las escriban o que las digan, ¿no? Pero que sí las mediten, que las piensen. A veces no hace falta pasar por pruebas, a veces no hace falta. Si nosotros ya contemplamos el dolor ajeno, nos compadecemos del dolor ajeno y anhelamos la segunda venida de Cristo y le pedimos a Dios, Señor, ven a hacer justicia a este mundo que perece, a este mundo tan injusto. Si nosotros ponemos nuestra vista en las cosas celestiales y no en las terrenales, quizá no haga falta que pasemos por esos amargos tragos, ¿sí? Para hacernos dar cuenta de nuestra condición. Todo lo que hace Dios por nosotros lo hace por nuestro bien, aun cuando en su misericordia permite que pasemos por pruebas. Él siempre está a nuestro lado, Él siempre está al lado nuestro, consolándonos y ayudándonos, fortaleciéndonos y diciéndonos, mirá Emmanuel, mirá al cielo.
Miradme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Aferrémonos fuertemente al brazo de Dios, al brazo de Cristo que nos une con Dios, ¿sí? Que Cristo es el mediador entre Dios y nosotros, y perseveremos con paciencia hasta ese gran día de la segunda venida de Cristo. Así que bueno, este es mi comentario que quería hacer, mi aporte que quería hacer acerca de la segunda venida de Cristo, de esta bienaventurada esperanza, que pongamos nuestra vista, como escribió alguna vez Guillermo Miller, que su vista la había puesto en un lugar más allá, ¿no? A la tierra nueva, a la tierra en la cual no va a haber llanto, ni clamor, ni dolor. Así que este es mi aporte, espero que les sea de bendición, mis hermanos, y bueno, seguimos acompañando ahí a Arturo a través del chat. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.